Esta lección mostrará cómo evaluar las expresiones dadas usando Desmos.com. Para comenzar, vayamos a Desmos.com y haga clic en Iniciar gráficos. No utilizaremos la función gráfica de Desmos. Evaluaremos las expresiones usando las celdas de la izquierda. Observe por defecto, el cursor está en la celda 1. Estas expresiones se pueden ingresar desde su teclado o desde el teclado Desmos. Para que pueda ver lo que estoy ingresando, usaré el teclado Desmos. Para acceder al teclado Desmos, haga clic en Mostrar teclado en la esquina inferior izquierda. Y ahora, evaluemos la primera expresión que es 2 más 3 por 5. Entramos 2 más 3 por 5. Y observe cómo la expresión es igual a 17. Si hacemos clic en Enter o Return, el cursor va a la celda 2. De lo contrario, simplemente podemos hacer clic en la celda 2. La siguiente expresión es negativa 4 veces el cuadrado de la cantidad 7 menos 15 más 82. Lo negativo y lo negativo se usan indistintamente. Ingresamos 4 negativos, paréntesis abiertos. 7 menos 15, paréntesis cerrado. Para aumentar esta cantidad a la potencia de 2, hacemos clic en el botón cuadrado. Esto solo se usa para el exponente de 2. Para cualquier otro exponente, usamos el botón A de la potencia de b, y luego tenemos más 82. Y volver. La expresión es igual a negativa 174. Luego, tenemos la raíz cuadrada de 49. El botón de raíz cuadrada está aquí en la esquina inferior izquierda. Y allí ingresamos 49. El cuadrado de 49 es igual a 7. Regresar o entrar. La siguiente expresión es 16 elevada a la potencia de 3 4. Ingresamos 16. Para el exponente de 3 4, tenemos que usar el botón de exponente A para la potencia de b. Esto mueve el cursor a la posición del exponente, y luego ingresamos 3 divididos por 4 para 3 4. 16 elevado a la potencia de 3 4 es igual a 8. Entrar. A continuación, tenemos la raíz cúbica de 27. No podemos usar el botón de raíz cuadrada para una raíz cúbica. Siempre que el índice del radical sea 3 o más alto, debemos ir a funciones y hacer clic en varios. Observe aquí, tenemos un radical con un índice de n que es lo que necesitamos. Entonces hacemos clic en el botón radical. Y luego ingresamos el índice que debido a que tenemos una raíz cúbica es 3. Flecha correcta. Ingrese el radicando de 27. La raíz cúbica de 27 es igual a 3. Entrar. A continuación, tenemos el valor absoluto de 7 negativos. Tenemos un botón de valor absoluto en la parte inferior izquierda. Haga clic en el botón de valor absoluto. Introduzca negativo 7. El valor absoluto de 7 negativo es 7 positivo. Entrar. Nuestra siguiente expresión es 3 coseno pi más 2 log naturales e cubicados. Como tenemos coseno pi, sabemos que el ángulo está en radianes. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que Desmos esté en modo radianes. Para hacer esto, hacemos clic en la llave en la esquina superior derecha. Y alternamos entre el modo de grado, y el modo de radianes usando estos dos botones aquí. Hacemos clic en grados para el modo de grado y radianes. Para el modo radianes. Queremos el modo radianes. Entonces, para cerrar la configuración, simplemente haga clic en la llave nuevamente. Regresa a la celda 7. Y entramos en 3. Para coseno, podemos escribir cos usando nuestro teclado de letras aquí. O podemos ir a funciones. Haga clic en trig. Y también podemos encontrar todas las funciones trigonométricas y sus inversas en este menú. Así que seguiremos adelante y haremos clic en la función coseno. Pi está en el teclado principal hacia la parte inferior aquí. Cerrar paréntesis, y luego tenemos más. 2. Registro natural de en cubos. Para el registro natural, nuevamente, podemos escribir ln desde el teclado de letras o volver a las funciones. Haga clic en varios. Observe aquí, tenemos el botón de registro natural, así como el botón de registro común y la base de registro A. Queremos registro natural. Y ahora, necesitamos ingresar EQBED. Para la E, tenemos que ir al teclado de letras y hacer clic en E. Volver al teclado numérico. Haga clic en el botón de exponente, A la potencia de b. Ingrese el exponente de 3. Flecha correcta. Un paréntesis cerrado opcional. Y observe cómo la expresión es igual a 3. Puede hacer clic en entrar e ir a la celda 8. La siguiente expresión es seno inverso de raíz cuadrada 3 dividido por 2.
Entonces podemos usar el inverso y un arcoseno para evaluar esta expresión. Para seno inverso, hacemos clic en Funciones. De vuelta a Trig. Seno inverso. Raíz cuadrada. Introduzca el radicando de 3. Flecha derecha, lo sacó de debajo de la raíz cuadrada. Dividido por 2. Note cómo nos da la expresión. Donde hacemos clic en la flecha derecha, y cerramos el paréntesis que se realizó automáticamente. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 1.0472. Y nuestra última expresión es log base 2 de 8 más pi. Esta vez, vamos y simplemente haga clic en la celda 9. Y queremos log base 2 de 8. Entonces volveremos a las funciones. Diverso. Queremos base de registro A. Entramos en la base de 2. Flecha derecha, entre 8. Entonces ahora tenemos la base de registro 2 u 8. Cerrar paréntesis. Más pi enter. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 6.1416. Entonces, si no está seguro de cómo ingresar algo en Desmos, asegúrese de revisar el menú de funciones. Y lo más probable es que encuentre lo que necesita. Espero que hayas encontrado esto útil.